Hey, ¿qué onda? Yo soy María Luisa Picos y les voy a hablar acerca del libro de la máquina del tiempo. El libro de la máquina del tiempo fue escrito por Herbert George Wells. Fue un novelista, escritor, filósofo británico que siempre fue conocido por sus obras en el género de la ciencia ficción. Esto junto con Julio Verne fue el propulsor de dicho género. Como dije anteriormente, Wells también fue un precursor de dicho género, que en este caso es la ciencia ficción. Pero, ¿qué es la ciencia ficción? Ciencia ficción es la denominación de uno de los géneros derivados de la literatura de ficción, junto con la literatura fantástica y la narrativa de terror. Este género se empezó o fue nombrado género en la década de 1920. La máquina del tiempo es una novela contemporánea inventada en los inicios y fin del siglo XIX. Para poder tener un análisis completo de dicha obra, que en este caso vamos a analizar la de la máquina del tiempo, necesitamos saber cuatro cosas importantes, o más bien vamos a analizar cuatro puntos muy importantes, que es el narrador, personajes, el tiempo en el que se desarrolla y la época en que se desarrolla. Otro punto a analizar, bueno, más bien el primer punto a analizar es el narrador. ¿Por qué? Porque el narrador es una persona que la vas a encontrar al inicio y al final de la historia, pero realmente no sabes quién es, porque tiene como una identidad, o sea, no tiene una identidad, simplemente sabes que está ahí, pero no sabes cuál es su nombre, no sabes cuál es su oficio, no sabes a qué se dedica ni qué hace, pero sí sabes que acude a las reuniones del viajero y que es amigo del viajero. Pero como eso del capítulo 4 hasta el penúltimo capítulo más o menos, es donde se siente como si fuera un protagonista. ¿Qué quiere decir esto? Que se vuelve el viajero, o sea, el narrador empieza a contar las historias en primera persona y empieza a narrar experiencias que realmente una persona secundaria no sabría. Entonces por eso es que en el punto del cuarto al penúltimo capítulo más o menos se entiende que es empezado a narrar en primera persona. Y aquí se comprende como que el narrador es el protagonista. Ahora vamos a pensar en el lugar en donde te pone el contexto o el ambiente de dicha obra. En este caso es Londres. ¿Por qué? Uno, porque lo mencionan demasiado, y dos, porque sabemos que el autor es británico. Entonces yo creo que por eso nos vamos a guiar por ese lado. Pero también menciona lugares alemanes. A su vez menciona lugares como lo que es el laboratorio o lugares donde se hacen las reuniones del viajero. O sea, se suele decir muchos lugares. Y creo que la obra te da como eso para que sientas que estás en ese lugar junto con las personas que están en la reunión o en el laboratorio o que estás viajando. O sea, sí sientes como ese show. Ahora vamos a hablar sobre los personajes. Los personajes en sí, pues no tienen tanta importancia más que el protagonista, que en este caso es el viajero en el tiempo. Los demás protagonistas son simplemente como secundarios, o sea, realmente no tienen alguna importancia porque solo mencionan personas como que acudieron a una reunión. En el capítulo 4 hay una frase que me llama mucho la atención, que dice: la fortaleza es el resultado de la necesidad y la seguridad es el premio a la debilidad. La interpretación que yo le doy a esta frase es que cuando una persona se encuentra en una necesidad, en este caso vamos a poner una necesidad económica, que requiere dinero. En este caso, una persona cuando requiere dinero le mete mucho más ganas a los trabajos y en realidad no le hace nada el que lo traten mal, simplemente porque quiere conseguir o tener un beneficio. Por lo tanto, en este caso, la fortaleza es las ganas que le metes al trabajo para poder sobrevivir, ya sea tú mismo o para sobrevivir con tu familia. En cambio, la seguridad, cuando una persona es segura de lo que tiene o cuando una persona es segura de que toda su vida va a ser estable económicamente o salud, la vida como que te dice no es cierto. Te pone como una piedra en el camino y es cuando te das cuenta que en realidad la moneda no giró a tu favor. Entonces, para mí eso es el premio a las personas débiles. La obra comienza en una conferencia que es celebrada por el viajero. Pero esta conferencia es donde el viajero quiere presentar las cuatro generaciones de los presentes. A su vez va a presentar lo que es su máquina del tiempo, pero esta máquina desaparece. Donde se ve como un clímax tal cual de la historia, yo creo que sería donde es la segunda reunión, donde casualmente donde casualmente el viajero viene como sucio, ropa rota, o sea, no viene en un contexto tal cual como se fue. Entonces, es curioso porque empieza a contar sobre sus viajes del futuro. Entonces yo creo que aquí es como donde está más o menos el clímax de la historia. Ya si realmente no han leído el libro, el viajero lleva consigo su cámara. Esto pues para traer pruebas de los viajes que ha hecho. Pero cuando hace una nueva conferencia, donde quiere volver a dar a conocer sus viajes, nadie le cree o ya nadie le pone atención y nadie lo escucha. Es que una persona que será el primer narrador, que es el primer narrador que le pone atención y muestra sus fotos, pero en realidad él nunca volvió. O sea, sigue desaparecido como en el tiempo. Para mí se me hace que está muy bien la manera en que te desarrolla todo, la manera en que describe las situaciones, la manera en que te describe todo lo que vivió. Se me hace que todo está muy bien escrito. Curiosamente a mí me gusta mucho la ciencia. Dentro de esta historia hay como términos o hay terminología científica o hay como teorías como Darwin y hay conceptos como
utopías, esas cosas que son muy futuristas a la vez. Creo que todo eso lo viene desarrollando muy bien y muy entendible. Para concluir, como opinión personal, es un libro que atrapa, pero a la vez es un libro que aburre, ya que es una historia lenta. Yo soy de las personas que si está leyendo algo, prefiere que sean chiquitos o prefiere que sean historias que vayan muy rápido, pero a veces como que también necesitamos esa ayudada o esa ayudadita de hey, trate de leer algo diferente. Entonces yo creo que este libro me ayudó, pero creo que entra mucho en la subjetividad, como lo que tú creas también, lo que tú piensas, pero a la vez habla como mucho de los sabios de esta época donde pues obviamente se escribió. Tiene varios términos históricos que si no entiendes tienes que ir como a buscarlo en internet o tienes que entender de otra manera ciertas cosas porque realmente te confunde. Por ejemplo, a mí que me gusta como un poco la ciencia y ese show de la historia, hay términos que sí están chilos, pero hay otros que de plano no entendí, que tenía que investigar. De hecho, subrayé líneas, subrayé muchas cosas que realmente no entendía porque tiene como algo de intelectualidad dentro del libro. Ya, igual si lo quieren leer, pues lo pueden encontrar. Esta es la portada. Tiene muchas portadas. Esta es la que yo tenía. Espero que les haya gustado el video. Bye.